La Unión Galáctica se desmoronaba, mundo tras mundo, había caído ante el dominio Tifer. Sus flotas de guerra atravesaban las defensas como un cuchillo a través de la carne blanda, otrora civilizaciones orgullosas, reducidas a cenizas. Sus planetas natales no eran más que cementerios en llamas. Los líderes de la Unión habían agotado todas las estrategias posibles. Hasta la última arma a su disposición, nada había funcionado. Ahora solo quedaba un puñado de sus flotas, maltrechas, destrozadas, apenas capaces de mantener la formación. Vagaban en la oscuridad del espacio. Sus tripulaciones, agotadas, sus esperanzas se desvanecían. Los Tair no tenían piedad. La rendición nunca fue una opción. Cualquier especie que se les resistiera era exterminada en un acto final de desesperación. El comandante supremo del Consejo de la Unión reunió a sus oficiales restantes. Sus ojos cansados escudriñaron los rostros frente a él, almirantes, generales, diplomáticos. Todos parecían iguales, derrotados. Tenemos una última opción, dijo Kell. Su voz estaba cargada de duda. El almirante Ball, un guerrero curtido en batalla con cicatrices que recorrían su rostro reptil, se inclinó hacia adelante. ¿Te refieres a ellos, no? Murmullos llenaron la sala. Algunos jadearon. Otros intercambiaron miradas nerviosas. Humanos, susurró un joven oficial. Eso es solo un mito, exhaló Kell lentamente. ¿Lo es? Presionó un botón en el panel de control de la mesa, lo que hizo aparecer un antiguo mapa estelar. Hace 00 ciclos, los humanos desaparecieron. Algunos dicen que fueron exterminados. Otros creen que simplemente se fueron. Pero hay algo que sabemos con certeza. Señaló un marcador parpadeante. Una frecuencia de socorro tan antigua que había sido eliminada de la mayoría de los sistemas de navegación siglos atrás. Nos dieron esto. Kelm continuó. Una frecuencia. Un mensaje y una advertencia. Solo llámenos si no hay otra opción. La sala se quedó en silencio. ¿Crees que responderán? Preguntó Boral con voz escéptica. No lo sé. Kelm admitió. Pero si no hacemos nada, el Tifer nos exterminará. Esta es nuestra última oportunidad. Nadie habló en su contra. No hubo debate ni discusión. No tenían nada que perder. Con el corazón apesadumbrado, Kelm envió la señal de socorro. La transmisión pulsó a través del vacío. Se transmitió a través de la antigua frecuencia humana. Pasó un minuto, luego 5, luego 10. Nada. Algunos de los oficiales bajaron la cabeza, otros maldijeron en voz baja. Kelm cerró los ojos, sintiendo el peso del fracaso sobre él. Y entonces, una sola respuesta, una voz tranquila y legible resonó por los altavoces. Mensaje recibido. En espera. Todos los oficiales se congelaron. La sala quedó en un silencio sordo, como si toda la Unión hubiera dejado de respirar. Las garras de Boris se clavaron en la mesa. ¿Oíste eso? La mente de Kelm corría. Tenía que ser un truco, un error o la señal era real. Un escalofrío le recorrió la espalda. Los humanos estaban allí y acababan de responder. El centro de mando, la última flota restante de la Unión Galáctica, era un caos. Los oficiales cruzaron el puente a toda prisa. Con las manos temblorosas, revisaron su equipo. El mensaje había sido real. Un humano había respondido. El comandante Kelm se quedó paralizado. Su mente, incapaz de procesar por completo lo que acababa de suceder. Durante siglos los humanos no habían sido más que una leyenda, una nota a pie de página en la historia. Algunos creían que nunca habían existido realmente, solo un cuento inventado para inspirar esperanza en tiempos desesperados. Otros creían que habían sido aniquilados en alguna guerra antigua. Pero ahora, una voz había respondido. ¿Estamos seguros de que no fue una interferencia?, preguntó el almirante Borella. Sus ojos reptilianos se entrecerraron con sospecha. No se detectó interferencia. El teniente Reese, el principal oficial de comunicaciones de la Unión, confirmó. Sus largos dedos azules temblaron sobre el panel de control. La señal es genuina. Enviamos el mensaje y respondieron. K dio un paso adelante. ¿Puede rastrear la fuente? Los dedos de Reese bailaron sobre la consola. La pantalla parpadeó mientras los datos fluían a través de ella. La señal se originó en el extremo más lejano del espacio conocido, en las profundidades de un sector inexplorado. La fuente está fuera de cualquier sistema cartografiado, dijo con voz inquieta. No hay nada ahí. No hay colonias registradas. No hay planetas registrados. Solo espacio vacío. Boru gruñó.
Entonces debe ser una treta. Alguien está jugando con nosotros. No lo creo. Kel murmuró. Su mirada permaneció fija en la pantalla. La señal humana no provenía solo de vacío. Se movía y se movía rápido. La señal se acerca, informó Reese, una voz apenas por encima de un susurro a una velocidad imposible. La sala quedó en silencio. La sangre de Keselo. Ninguna especie conocida en la galaxia podría moverse tan rápido. Ni siquiera los Exifar. ¿Con qué estamos tratando?, exigió Boral antes de que alguien pudiera responder. Los escáneres de largo alcance de la nave sonaron. Las alarmas sonaron en el puente. Los oficiales corrieron a sus puestos, desesperados por dar sentido a las lecturas entrantes. La respiración de Reese se contuvo. Tenemos un objeto acercándose a velocidades relativistas. No, varios objetos. No estaban allí hace un momento, pero ahora su voz apagó con incredulidad. Kelma apretó los puños. Lo puso en la pantalla. La pantalla principal parpadeó, revelando el profundo vacío del espacio. Al principio no había nada, solo la interminable negrura de las estrellas. Luego, de la oscuridad emergieron naves angulares y elegantes, diferentes a todo lo que había en la base de datos de la Unión. Sus cascos eran negros como el vacío mismo, casi invisibles contra el fondo del espacio, sin señales de energía, sin emisiones, solo silencio, precisión letal. La tripulación de puente miró en un silencio atónito. Estaban camuflados. Bor murmuró una voz apenas por encima de un gruñido. Por eso no los vimos. Estaban esperando. Corrigió Reese por primera vez en su vida, que sintió algo parecido al miedo. Esas naves no se parecían en nada a las toscas máquinas de guerra de fuerza bruta de los Kiar. No estaban construidas para la intimidación. Estaban construidas para la eficiencia. Y la forma en que se movían, tranquilas, depredadoras deliberadas, se sentía inquietantemente familiar. Una transmisión llegó a través de una profunda y sin emociones. Unión Galáctica. Señal de socorro recibida. Hemos llegado. La voz no era ni hostil ni acogedora. Era simplemente una declaración de hechos. Bor mostró sus colmillos. ¿Quién eres? Una pausa. Luego, una sola palabra. Humano. El puente quedó en silencio sordo. Los humanos no se habían extinguido. No habían sido olvidados. Habían estado observando. Nadie en el puente habló. Nadie siquiera respiró. La palabra humano resonó en sus mentes como un fantasma de pasado. El comandante que se obligó a mantener la calma, pero su corazón latía con fuerza contra sus costillas. El resto de la tripulación del puente estaba congelada, con los ojos fijos en las silenciosas y oscuras naves que ahora los rodeaban. Las garras del almirante Borel se clavaron en la barandilla de metal. La voz salió como un gruñido bajo. Identifícate. ¿A qué facción humana perteneces? Una larga pausa siguió. El silencio en sí mismo era sofocante. Entonces la voz humana regresó tranquila e ilegible. Las facciones son irrelevantes. Recibimos su señal de socorro. Necesita ayuda. King intercambió miradas inquietas con Reese. Los humanos no respondían a la pregunta. Era como si no les preocuparan las divisiones políticas, como si operaran como algo completamente separado, tal vez por encima de ellas. Reese aclaró la garganta. Su voz temblaba. Dices que has venido a ayudar. Pero, ¿por qué la humanidad desapareció hace siglos? La mayoría creía que estabas extinto. Otra pausa. Luego, en ese mismo tono frío y mesurado, la voz respondió. Nos fuimos. Un escalofrío recorrió a la tripulación, que frunció el ceño. Por primera vez, hubo un cambio en la voz del humano. Un indicio de algo más profundo, algo inquietante, porque la galaxia no estaba lista para nosotros. Un pesado silencio se apoderó del puente. Nadie sabía qué decir. Los humanos no habían sido aniquilados. No habían sido olvidados. Simplemente habían elegido irse. Las garras de Borg golpearon la consola. Sus agudos ojos parpadearon entre las naves exteriores y la transmisión ilegible en la pantalla. Era un viejo soldado y sus instintos gritaban que esta era una fuerza mucho mayor que cualquier cosa que la Unión Galáctica hubiera encontrado jamás. Y sin embargo, habían regresado. Reese dudó antes de hablar. El dominio cifrado nos está destruyendo. Nuestras flotas están rotas. Nuestros mundos natales están ardiendo. No tuvimos más remedio que enviar una última súplica de ayuda. Otra pausa. Luego la voz del humano se escuchó una vez más. Esta vez con una tranquila, casi inquietante certeza.
Lo sabemos. La boca de Ken se secó. Lo supieron antes de que nadie pudiera preguntar qué significaba eso. La transmisión humana continuó. Nos ocuparemos del dominio Tyr. El almirante Bor mostró sus colmillos. Dices eso como si fuera fácil. El humano no dudó. Lo será. La habitación se volvió helada. El aliento de Ken se quedó atrapado en su garganta. No entiendes. Los Sipar no se parecen a ningún enemigo al que nos enfrentamos. Son despiadados, implacables y su flota no tiene comparación con nuestras armas más avanzadas. Apenas rozaron sus naves de guerra por primera vez. Había algo parecido a la emoción en la respuesta humana, un toque de diversión. Habíamos visto la flota Tyr. La pantalla parpadeó y, de repente, nuevos datos inundaron sus sistemas. Rhys jadeó. ¿Qué es esto? Los ojos de Ken se abrieron de par en par al ver filas de lecturas tácticas llenando la pantalla. Esquemas detallados de las naves Hiper. Puntos débiles, formaciones de flota, rutas de suministro, datos que habían pasado años intentando recopilar, ahora expuestos ante ellos. Imposible. Bor susurró. La voz humana se mantuvo firme. Ya los hemos enfrentado. Un profundo e incómodo silencio se apoderó de Puente, que le apretó los puños. ¿Qué pasó? Esta vez, cuando el humano habló, no hubo diversión, ni vacilación, solo una fría y absoluta certeza. Perdieron el puente. Permanecieron en silencio. El peso de las palabras del humano los oprimía como una fuerza aplastante. Perdieron. La mente del comandante King luchaba por procesar la afirmación de que el dominio Sipar, la fuerza más despiadada e imparable de la galaxia, había perdido al almirante Bor. Las garras se apretaron contra la barandilla. ¿Qué quieres decir con que perdieron? Su voz era baja, incrédula. La respuesta del humano llegó sin dudarlo. Nos enfrentamos a la flota Tyr. La batalla duró 7 minutos. Un escalofrío recorrió Ken. 7 minutos. Eso era imposible. Incluso las mejores flotas de la Unión Galáctica apenas habían sobrevivido contra los Kifar durante más de unas pocas horas y los humanos los habían derrotado en minutos. La voz de Rhys tembló. La respuesta de los humanos fue inquietantemente simple. Tecnología superior. Tácticas superiores. Comprensión superior de la guerra. Los ojos del almirante Bor se entrecerraron. Esa no es una respuesta. La pantalla parpadeó de nuevo, mostrando imágenes en vivo. Lo que vieron hizo que se quedara sin aliento. Un cementerio de naves de guerra Tifar flotaba en la oscuridad del espacio. Sus restos retorcidos apenas reconocibles. Algunos se habían partido por la mitad. Otros se vaporizaron por completo. Los restos se extendían por kilómetros. Un silencioso recordatorio de destrucción absoluta. Nunca vimos esto. Rhys susurró con voz llena de horror y asombro. Nadie lo hizo. El humano confirmó que Sipar ha mantenido oculta su derrota. Lo hacen. No quería que la galaxia supiera que eran vulnerables. Que sintió sus garras clavándose en su palma. Si perdieron tan fácilmente, ¿por qué seguían avanzando? Hubo una breve pausa antes de que el humano respondiera. Porque los dejamos callar. El pelaje de Bor se erizó. ¿Qué? El tono del humano permaneció ilegible. Que Sipar necesitaba creer que eran invencibles. Que nadie podía desafiarlos. Eso los volvía imprudentes y predecibles. La mente de que él dio vueltas. Los dejaste arrasar por la galaxia. Observamos. El humano se corrigió. Los estudiamos. Esperamos y, cuando llegó el momento adecuado, actuamos. El peso de esas palabras se apoderó de ellos como una niebla sofocante. Los humanos habían estado observando, estudiando, permitiendo que la guerra escalara mientras permanecían invisibles. Ken tragó saliva con dificultad. Entonces, ¿por qué ayudarnos ahora? La voz del humano era baja porque el tiempo de observación había terminado. Una profunda inquietud se enroscó en el pecho de Ken. Los humanos no solo estaban interviniendo, estaban tomando una decisión. Bor le exhaló bruscamente. Dijiste que te ocuparías del axiar. ¿Qué significa eso exactamente? Por primera vez, el tono del humano cambió. Ya no era distante ni ilegible. Era definitivo. Significa que acabaremos con ellos. La pantalla parpadeó una vez más. Esta vez, la imagen no era de destrucción, sino de algo más. Algo que hizo que a que se le encogiera el estómago. Una flota humana. No se parecía a nada que hubieran visto antes. Las naves eran enormes. Sus cascos oscuros no reflejaban luz. Sus diseños eran completamente alienígenas comparados con las elegantes curvas de las naves de la Unión Galáctica. No había armas visibles,
ni motores expuestos, solo gigantes silenciosos e inmóviles esperando en el vacío, esperando una orden. Una sola palabra apareció en la pantalla. Despliegue iniciado. Los humanos no solo iban a luchar contra los Ifar, iban a eliminarlos. Dijiste. El peso de la revelación se apoderó de los oficiales de la Unión Galáctica como una fuerza aplastante. Los humanos habían estado observando, esperando, y ahora habían decidido actuar. El comandante que miró la pantalla en un silencio atónito. La flota frente a él era enorme, diferente a todo lo que había visto antes. No era solo su tamaño, era la forma en que la nave se sentaba en el vacío, oscura e irresistible, como si las mismas leyes de la física no. El almirante Bor respiró hondo, su piel erizada. ¿Cuántas naves estamos viendo? La voz del humano llegó por el comunicador, tranquilo y comedido. Este es un destacamento de vanguardia. 5% de nuestra flota total. 5%, que él sintió un nudo en el estómago. La magnitud de aquello era imposible de comprender. Si esto era solo una fracción de su flota, ¿cuántas naves más ocultaban en las profundidades del espacio? La voz de Rhys era apenas un susurro. ¿Cómo es posible que nunca supiéramos de esto? La respuesta de los humanos fue simple, porque no estaban destinados a... Un silencio frío siguió. La Unión Galáctica se creía la civilización más avanzada de la galaxia. Habían cartografiado las estrellas, formado alianzas, librado guerras y, sin embargo, en toda su arrogancia, nunca se habían percatado del regreso de la humanidad, que se obligó a hablar. ¿Qué planeas hacer exactamente con los Kifar? La pantalla parpadeó. Apareció una nueva imagen. Un mundo fortaleza cifrado, que lo reconoció de inmediato. El principal centro de mando militar del dominio. Las defensas eran legendarias. Ninguna fuerza las había penetrado hasta ahora. La imagen cambió el lugar de la fortaleza. No había nada. Un páramo árido y quemado. Completamente borrado. Ya lo hicimos, dijo el humano. La sangre de Kelcelo. Destruiste un mundo entero. La voz de Vortal era caballo. No, corrigió el humano. Lo eliminamos de la ecuación. La respiración de Kem se volvió inestable. Una pausa. Luego, el humano volvió a hablar. No estamos aquí para jugar con las mismas reglas que los Ifar. Estamos aquí para acabar con ellos. El peso de esas palabras se posó sobre el puente. La Unión Galáctica había pedido ayuda, esperando soldados, flotas y guerra, pero la humanidad había regresado con algo más. Una ejecución. El puente de la nave insignia de la Unión Galáctica estaba en silencio. El único sonido era el leve zumbido de los sistemas de la nave. Los oficiales miraban la pantalla con incredulidad. El mundo más fuerte del dominio cifrado había desaparecido. No conquistado, no ocupado, sino borrado de la existencia. El comandante que tragó saliva con dificultad. ¿Qué hiciste? La voz del humano estaba tranquila. Goethe. Acabó. Una amenaza. Almirante. El pelaje de Bor se erizó. Era un mundo fuertemente fortificado. Tenía escudos planetarios, defensas orbitales y flotas estacionadas por todo el sistema. ¿Me estás diciendo que lo destruiste de un solo golpe? El humano no respondió de inmediato. Luego, con una voz desprovista de emoción, dijo, no peleamos guerras, las terminamos. Un escalofrío recorrió la habitación. Rhys, el oficial de comunicaciones, finalmente recuperó la voz. Lo terminaste así, sin más. Una de las fortalezas militares más fuertes de la galaxia conocida. Una nueva imagen apareció en la pantalla. Era una transmisión de las consecuencias. Todo el planeta quedó quemado, como si una fuerza inmensa lo hubiera limpiado por completo, pero no había cráteres ni escombros ni restos. Simplemente había desaparecido. La respiración de Ken se entrecortó. Esto no fue un bombardeo, esto fue otra cosa. Tienes razón, respondió el humano. Era una corrección. Vor golpeó la mesa con el puño. Esto es una locura. ¿Qué clase de arma puede hacer esto? Una pausa. Luego, el humano volvió a hablar. Del tipo que asegura que Tiar nunca volverá a amenazar a nadie. Que sintió el peso de esas palabras sobre él. Habían pedido ayuda, esperando flotas y refuerzos, pero la humanidad había traído una ejecución. ¿Qué sigue? Preguntó Ken finalmente. La voz del humano era firme. Tu guerra termina hoy. La pantalla cambió, revelando algo que hizo que la sangre de Ken se convirtiera en hielo. Una formación masiva de naves más grande que cualquier cosa. La Unión Galáctica. Lo que jamás había visto emergía del vacío.
No era solo una flota, era un juicio. El puente de la nave insignia de la Unión Galáctica permanecía en un silencio sepulcral. Todos los oficiales, todos los soldados, todos los presentes sentían el peso de lo que acababan de presenciar. El mundo más poderoso del dominio Sipar había sido borrado, no bombardeado, no invadido. El comandante que se giró hacia el humano. Su voz tensa. ¿Qué? ¿Qué es esa flota? La pantalla mostraba una vasta formación de naves, más grande que cualquier otra que la Unión Galáctica hubiera visto jamás. Sus elegantes diseños angulares eran diferentes a cualquier otro conocido en la galaxia. Sus agujeros, oscuros y brillantes, como si absorbieran la luz misma. El almirante Borl se inclinó hacia adelante. ¿Cuántas naves? Un oficial de la Unión revisó los escáneres. Sus dedos temblaban. Hay miles. No más. No puedo contarlas todas. La voz del comandante humano se escuchó tranquila y serena. Esta es la primera flota expedicionaria. Los ojos de Kelm se abrieron de par en par. ¿Quieres decir que hay más? Una pausa y el humano respondió. Muchas más. Silencio. La magnitud de la revelación se hundió en la Unión Galáctica. Habían luchado contra el dominio cifrado durante décadas, perdiendo sistema tras sistema. Y sin embargo, frente a ellos se encontraba una fuerza tan poderosa que había aniquilado una fortaleza Kiefer entera de un solo golpe. Y esta era solo una flota. Borel apretó la mandíbula. Pensamos que los humanos se habían ido. Pensamos que era solo un mito. La voz del comandante humano se mantuvo firme. Estábamos observando. Kelm exhaló, intentando procesarlo todo. Observando durante siglos, dijo el humano. Observando, aprendiendo, decidiendo cuándo regresar. Y ahora has decidido. Kelm preguntó. Su voz apenas era un susurro. La pantalla cambió. Una docena más de fortalezas cifradas aparecieron marcadas en rojo. No volvimos para la guerra. La voz del humano no transmitía odio ni malicia, solo certeza. Vinimos a acabar con esto. En la distancia, las primeras naves de guerra humana se movieron adelante, separándose de su formación. No esperaban órdenes, ya estaban ejecutando su juicio. El puente de la nave insignia de la Unión Galáctica se llenó de un silencio inquietante a comprender que el mundo fortaleza más poderoso del dominio siempre había sido borrado, no bombardeado, no ocupado, sino completamente aniquilado. Y los humanos lo habían hecho sin dudarlo. El comandante quien luchaba por encontrar las palabras. Su mente corría. La primera flota expedicionaria. ¿Qué significaba eso? ¿Cuántas naves más de estas estaban ocultas en el vacío? ¿Cuánto tiempo habían estado esperando? La voz del comandante humano se escuchó de nuevo, tranquila pero inquebrantable. Nuestro próximo movimiento ya está en marcha. En la enorme pantalla de la sala de guerra aparecieron nuevos marcadores rojos. Fortaleza Zipper, líneas de suministro, astilleros. Estaban dispersos por la galaxia. Cada uno era un punto crítico en la vasta maquinaria de guerra del dominio. El almirante Borl dio un paso adelante. No solo estás atacando a los Kiefer, los estás desmantelando. El tono de los humanos permaneció ilegible. La guerra es una enfermedad. Si dejas que se infecte, se propaga. Los Kiefer han sido. La infección en esta galaxia lleva demasiado tiempo. Es hora de una cura. Los oficiales de la Unión intercambiaron miradas inquietas. Durante décadas, habían librado una guerra perdida y desesperada contra el dominio, y ahora, en cuestión de segundos, estos humanos habían alterado por completo el equilibrio. Que él tragó saliva con dificultad. ¿Qué quieren de nosotros? Un breve silencio le siguió. Apártense de nuestro camino. La fría certeza en la voz del humano provocó un escalofrío en la sala. Esto no era una guerra para ellos, era una ejecución. En la pantalla, los sensores de la Unión detectaron nuevos movimientos. Flotas humanas ya en camino a los sistemas. Su aproximación fue coordinada e implacable. Uno de los oficiales tartamudeó. ¿Cuánto tiempo se han estado preparando para esto? La respuesta del comandante humano fue simple. Desde la última vez que libramos una guerra en esta galaxia. Los ojos de Borl se entrecerraron, pero eso fue hace siglos. El humano terminó y no perdimos. Simplemente nos marchamos. La comprensión golpeó como una onda expansiva. Las viejas leyendas, los registros olvidados, la humanidad ya había estado aquí antes, y lo que fuera que hubiera sucedido entonces, habían elegido desaparecer, pero ahora habían regresado. La voz del oficial de comunicaciones tembló. Señor, estoy captando algo nuevo.
La pantalla cambió mostrando una flota cifrada movilizando docenas de naves de guerra. Se pusieron en formación. Su respuesta fue rápida. Habían visto lo que le había pasado a su mundo fortaleza. No esperaban ser el próximo objetivo. «Vienen por nosotros», murmuró Kell. El comandante humano no pareció sorprendido. «Claro que sí». Ken se giró hacia él, inseguro. «Luchamos a tu lado». El humano exhaló lentamente. «Haz lo que tengas que hacer para sobrevivir». Por un momento Kell dudó y luego miró a Borel. El almirante asintió firmemente. Habían luchado demasiado tiempo. Habían perdido demasiado si esta era la guerra de la humanidad, ahora que así fuera, pero no se quedarían de brazos cruzados. Kelm apretó los puños y se giró hacia sus oficiales. «Preparen la flota». El comandante humano asintió levemente. «Entonces, terminemos esto». Más allá de la ventana, las siluetas oscuras de las naves de guerra humanas avanzaron. Los motores ardían brillantes y la batalla para terminar la guerra para siempre había comenzado. Las estrellas estaban en llamas. El vacío entre las flotas en guerra se llenó con la luz moribunda de las naves de guerra en explosión. Sus agujeros destrozados se tambaleaban a través del espacio. Las naves humanas cortaban sus líneas de cifrado como cuchillas. Sus armas golpeaban con precisión despiadada. La maltrecha flota de la Unión Galáctica lo seguía desesperadamente, tratando de mantenerse al día en el puente de la nave insignia de la Unión. El comandante Kane se aferró a la consola y observó cómo se desarrollaba la batalla. Había luchado contra ese Kifar durante años, siempre en el bando perdedor. Pero esto era diferente. Los humanos no luchaban para ganar. Estaban luchando para eliminar al enemigo. Una advertencia resonó en los sistemas de la nave. Un dreadnought cifrado se estaba abriendo paso. Sus armas apuntaban a la nave insignia humana. «Comando humano, tienen una nave capital enemiga en su flanco», que gritó en el comunicador. La respuesta llegó casi instantáneamente. «Lo vemos y luego». Antes de que pudiera reaccionar, una de las naves de guerra humana se movió directamente hacia el camino de los dreadnoughts. La nave más pequeña no tenía posibilidad de sobrevivir. Su agujero se arruinó bajo el impacto. Su estructura se rompió en un instante, pero en ese único momento, obligó a la nave Tiara a reducir la velocidad para dudar lo suficiente. Una brillante explosión de energía atravesó el campo de batalla. Un terror humano, no oscuro ni elegante, desató un arma que Kane nunca había visto antes. La nave de guerra Zipper no explotó, simplemente dejó de existir. A Kelm se le quedó la respiración atrapada en la garganta. ¿Qué era eso? El almirante Borl estaba a su lado, con los ojos fijos en la pantalla. Un arma que nunca antes habíamos visto. La voz del comandante humano crepitó en las comunicaciones. «Están descomponiendo». Kelm regresó a la batalla. Las fuerzas Zipper estaban colapsando. Su flota, una vez poderosa, tan temida, tan imparable, ahora se dispersaba, se retiraba, moribunda. La transmisión de un general Zipper rompió el caos. Su voz, presa del pánico: «Nos rendimos». «Alto el fuego, nos rendimos». El silencio invadió el puente por primera vez en años desde que los Zipper se rindieron. La expresión de Boral se endureció. ¿Qué harán los humanos? La respuesta no llegó en palabras, sino en acciones. La flota humana no se detuvo. Otra nave Zipper desapareció en un destello de energía antinatural. Luego otra y otra. La comprensión golpeó a Kelm. Como un martillo, los humanos no estaban allí para ganar una guerra, sino para terminarla, y que a Sipar no se le permitiría rendirse. El campo de batalla había quedado en silencio, donde una vez se alzaron las poderosas naves de guerra Sipar. Solo quedaban escombros dispersos. Su flota, una vez temida en toda la galaxia, había desaparecido. No estaba rota, no se retiraba. Se fue en el puente de la nave insignia de la Unión Galáctica. El comandante Kelm contempló la destrucción con incredulidad. Los humanos no habían luchado como ninguna fuerza que hubiera visto antes. No habían aceptado la rendición. No habían dejado supervivientes. El dominio Sipar, el imperio más poderoso de la galaxia conocida, había sido borrado. Una voz crepitó por el comunicador. Fría, eficiente, objetivo completo. Kelm se giró hacia el almirante Borl, quien permaneció rígido. Su expresión era indescifrable. Habían rogado la ayuda de la humanidad. Ahora veían lo que habían desatado. Llegó otra transmisión, esta vez desde la nave de guerra humana líder. Un solo mensaje: «Esta galaxia está a salvo ahora. No nos vuelvas a llamar». Entonces,
Antes de que nadie pudiera responder, la flota humana se movió, sin palabras, sin explicaciones, sin celebración. Simplemente abandonaron nave por nave. Sus naves desaparecieron de la existencia, desapareciendo en el vacío, como si nunca hubieran estado allí. En cuestión de minutos, el campo de batalla estaba vacío, la Unión Galáctica había sobrevivido, los Ipar se habían ido, pero mientras que me observaba como la última nave de guerra humana desaparecía en la oscuridad del espacio, una fría comprensión se apoderó de él. El Tífer había sido una pesadilla, pero ¿qué tipo de fuerza podía hacerles esto?